Baisha pa baisha pamba eisha pa pina koina na ame ayu mahina weru mañana de programa mi pende programa entero vete va a wakira vagina ga ay hatorado hermano cuera pena aquí pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapúa y BP y no yepita sombra TV ambo asama pm tinha abrazo rompe espalda mante a peisha. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 4, tenondeo de Oremí, edición número 545, lo mitad, 545, de Maya Hashubejina, ñan de objetivo, ya dice, audio número 600, a pecha ñan de rute, teta ñan de pusumi, abuye que me muere, yo puse acá, a pecha, va a ir mojar ñan de mensaje mi, final mensaje, fuera ya un batu, paite ya nota, paite, a ver, ya responde, hoy, a ver, coaco programa, pero ya responde más grupo Harupi, veja ya responde a lo mitame en forma personal, grupal, na hombre, no, ya va apoyo, nada más 595 985 162 975, lo mitad, mañana pongo grupo, pero línea personal, le pongo que en la pena mensaje, miñe por andu y fuera, oye, urero, ya de lo mitad la evidencia, documento, escritural, archivo, como pico, mira, que te mañana, este mensaje, inaugurila con buena onda y perturbaste a un grupo, te lo decimos de buena onda, positivamente, al descubrir que el cristianismo es una religión que no nació con el Mesías. En forma positiva, bueno, perturbar, quebrantar los itágenas. Fecha oí documentos, sí, ya. Oye, en algunos grupos ya sentamos la mitad. Pero eso ya depende de ustedes. O sea, llegó bastante me ven la información. O sea, lo que pasó probablemente entonces no es que pues esa es una ideología de la Iglesia Católica, que el Mesías fundó sobre Pedro la Iglesia cristiana, católica, apostólica, romana, y de ahí empezó todo, ¿no? Ya vemos que no existía el cristianismo. A ver, nos estamos por anduce entonces los evangélicos, o sea, en dónde estaban mientras los católicos estaban en auge, hasta que los católicos entonces, si no le perseguían a los evangélicos, en dónde estaban los evangélicos, y entonces a quién era lo que le perseguían los católicos. Bueno, otra pregunta ahí, la importante, vea, la iglesia evangélica es una iglesia, una congregación joven. No sé, yo no me va a estudiar reforma, contrarreforma, me va a ver escuela, ver tema de estudio, ver la congregación. Importante mi dato histórico, lo que empezaron las reformas que se levantaron y protestaron contra la Iglesia Católica, que no solamente fue Lutero, pero vamos a tomar por ejemplo ya Rata Lutero en 1517 en adelante. Lutero, peánico, bueno, otro ahí, ya tomata pea Alemania, porque en Inglaterra, en varias otras naciones se levantaron sacerdotes, monjes de la línea católica, que protestaron contra la Iglesia Católica, contra esas doctrinas de la Iglesia Católica, que es muy antibíblica, es muy dogmática. O sea, treima de la escritura, bachatico, oye, tradicional y saitereima, muy tradicionalista ya. Por ejemplo, vamos en el caso de Lutero, hay potapes de camí, ya que pende vale, porque hablo y ve documentos más de uñas indígenas. Angiste ya le tapea. Ya que vende vale más la pesca, un documento, Moimina Martín Lutero y la reforma. Y vida y obra de Martín Lutero. Martín Lutero muere siendo todavía profesándose católico y teniéndole a la Virgen María como madre. Él nunca renunció a eso, pero sí renunció a la idolatría. Pero la cuestión en cuanto a no imagen de cuera, pero mantuvo mucha doctrina la Iglesia Católica también. ¿A qué quiero llegar eso? En 1517 en adelante se levantaron o protestaron dentro del seno, dentro de la organización de la Iglesia Católica, y monjes fuera,
Oye, muy en contra de la catequesis y los sacramentos y dogmas religiosos de la Iglesia Católica, o protestaban en contra, y fueron considerados herejes y fueron perseguidos, como así también fueron considerados protestantes, para con la protestantismo, protestante, vea. Bueno, con ellos nace la mayoría de las iglesias evangélicas, esas denominaciones. Con ellos, a partir de 1517, ya es por razón a la iglesia evangélica, en su mayoría son iglesias nuevas, congregaciones nuevas, fundadas por hombres que se separaron del catolicismo. Duele decirlo, pero hay que decirlo. IPGK, Martín Lutero, a partir de ese la separación. De ahí en más van a ir buscando el nacimiento de las iglesias pentecostales, nacimiento de la iglesia bautista, historia, muy pecha PGK, descubrir la identidad, los hermanos. Sepan de dónde salió, cuál es la verdad, ya que la no me la vende iglesia, o a lo mejor desconocen su procedencia. Porque acá había otra pregunta que decía, ¿será que tiene razón el País Toro cuando dice que los evangélicos son la hija de la iglesia católica? Al parecer sería verdad, conforme a lo que usted está enseñando, que la iglesia cristiana fue una congregación tardía y no que fue fundada por el Mesías. Bueno, Paitoro dice así allá, hoy morado, pero ellos tampoco son pero ni la iglesia católica fue fundada por el Mesías. El cristianismo ya como evidencia apareció más tarde. Entonces, Paitoro dice así y tiene razón. Por un lado, ya me da razón. No defendéisla y religión, no defendéisla y filosofía, pero upe dicho cierto. Por un lado, ¿por qué? Porque muchas iglesias evangélicas surgieron a partir de la reforma de Lutero. Y Lutero era católico. Y los luteranos, la iglesia evangélica luterana, ya son a partir de 1517. Ahora, vengo de mi otro, la iglesia evangélica ahí inglesa, los anglicanos, hay que ver su fundador, cómo surgió, Singlio, ya lean la historia del protestantismo, historia de la reforma, contrarreforma, historia eclesiástica. Ya tocan ya que con estos líderes que se apartaron de esa ya hemos hecho de esa catequesis en contra de la catequesis de la iglesia católica, en contra de la doctrina de la iglesia católica. De ahí los movimientos fuera evangélicos son nuevos, a lo mejor no especificáis allá. Pero él dice por eso, porque muchas de las iglesias evangélicas nacieron del luteranismo y Lutero era monje católico, Singlio también, y muchos otros, Calvin. Bueno, ya se acaba la historia. Por un lado, vaya pastor Sergio y nada, a ver, candente ya de a la pinda. Y en YouTube, sí, Pastor Sergio ya ponían del año de video te echan muy ya en YouTube, en Facebook, en Telegram, en WhatsApp. Audio rupia tu WhatsApp en tu país hoy completo Paraguay tu sabes ya ves sistema radio WhatsApp rupi beca toda te imagina. Bueno, peago otro ni ponandútico imagina pea. Según EPM Curipe se cajan las cartas de Pablo o aparece para la palabra cristiano. Solamente aparece y curiosamente hay poca mención de la palabra cristiano en la Biblia ahí. Solamente encontramos en 3 partes en el Nuevo Testamento. Hechos 11:26. Hechos 26:28, Primera de Pedro 4:16, y luego no tenemos ningún otro rastro en los libros del apóstol Pablo o en sus escritos de que se use la palabra cristiano. ¿Me puede explicar qué es lo que está pasando?
Le mando el documento. Yo tengo ese documento. Ya es a mí. No sé otra clase era. Pero sí, él tiene la misma información. Tiene la misma información. Vea. Bueno, a ver, por lo menos capaz que en este documento. Eh, sí, se agregó otra forma. Esa boya. Hoy esta clase y la documento, ¿verdad? Este es distinto, pero sí, por lo menos coincide con el otro que yo tengo de las tres partes. Pareja FMPG Cami, porque pues el Oitaru y Pablo o nombra a hoy puruja la término cristiano, pues Pablo en las cartas de Pablo. Hago a ver tenido documentos, tres partes de hoy. Hoy menos no está pero topa otro documento. O hoy ya por la vende estudios bíblicos a ver hoy vieron más de tres partes en la Biblia hoy para alguno en alguna parte en los escritos de Pablo. Y cuamar porque tres partes de los tantos páginas. Hago en la documenta para botar WhatsApp PM. Va eloicoa y no está. Esta la que realmente este tema no se realmente este tema nunca se tocó en ninguna congregación. Y ahora hay un quebrantamiento. Nosotros no es que estamos confundidos, pero queremos saber la verdad acerca de la verdadera iglesia del Todopoderoso. Bueno, hermano querido, dentro de una congregación cristiana, ya popa por la en la escritura. Hay mi congregación o tal congregación es la verdadera. La verdadera congregación es aquella que cumple los preceptos del Padre, aquellos que aceptan al Mesías. Oye, para poner la paso los requisitos o injaisa la escritura, como tiene que ser imitadora, pues, oye, pues mi primera congregación, ¿por qué solamente se lee Hechos de los Apóstoles a no imita y upea? ¿Por qué no le imitan la gente a esos hermanos de la primera congregación nazarena, seguidores del Mesías, de Hechos de los Apóstoles? Y gusto la hecho, ya lee la historia, pero la añade de realidad, otro. Y se lee la Biblia, pero las doctrinas son católicas, en su mayoría. Las interpretaciones son de monjes, son de sacerdotes, son de los primeros padres de la iglesia. Va, esta pea. Pablo, interpretación, por más de que Pablo explica la cosa, lo ya rayillos o explica otro hacha mi y a huella San Agustín cuera. Mío, no, apea pues la añade de problema. Yo no vine, no hice este programa para decir quién congregación es la más santa, ni la más pura, ni quién va a la congregación verdadera, ni nada. Pero, en DBM, ya sé en la historia, ya sé documentos escritos de la Biblia, me ya recobeo, documentos, y de la pinta tres partes de cuál aparece la palabra cristiano. De hecho, de los cuales algunos ya explicamos ayer. Hecho 11:26, año Pepacurí. Hecho 26-28, oye, mal traducida, güey. Y Primera de Pedro también. Primera de Pedro está mal traducida, güey. Porque no existía todavía el cristianismo como movimiento. Güey. O sea, eso, la única parte que podíamos decir que se utiliza correctamente el término cristiano dentro de su contexto podría ser, según los historiadores también, Hecho 11:26. Porque ahí ponemos la separación. Pero 26-28, a donde se le trata a Pablo como un cristiano, está mal. Primera de Pedro 4:16, donde insta a los hermanos a sufrir como cristianos, tampoco no está bien eso. Pues todavía no existía la congregación cristiana como instituciones, como congregación así fuerte, seguidora del Mesías apartado de los primeros seguidores del Mesías, y pongo la o surgir. Bueno, esa historia ya oye raya ya veces mañana pero a ver los documentos o es calomita se existe solamente hay tres partes de oír la palabra cristiana, ni uno no oír en los escritos de Pablo. A ver los documentos, o sea, ya está bien, bien, así no PGK.
PGK vende internet, mía, PGK, si no la PGK la vende Biblia, PGK vende uñan de ella comparada con los textos más originales. Aún en la Reina Valera que se papan de topamos ahí eh, te va a sorprender. A ver lo mitad ahí. Entonces, él hoy cuando él ya pues más la congregación verdadera, a ver ya hay nombre. Vos podés ser cristiano, vos podés ser bautista, vos podés ser nombre, sabatista, todo tista. Pero la de ya apoyamos ese papá querido, o ya pues con seguidores verdaderos del Mesías. Tu nombre, el nombre de tu congregación termina en nombre de congregación. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? O sea, a mí ya puede apoyar. Ahora, otra cosa, bueno, o sea, bueno, ya moita en campaña, ya pomina la, o ya puedo con la primera comunidad, hoy ya ni alcance, ya observa, mina los mandamientos de acuerdo observa, güey, mi mandamiento hoy establecido para los gentiles, ñande ya pona. Bueno, entonces volvemos otra vez a las raíces. Pero donde es mantener a mujeres, no, mandamientos nada, ya seguí en el cristianismo, bueno, entonces vas a seguir siendo la misma congregación que se separó de la congregación del Mesías a partir del año ahí 48, 49, después iba acrecentando en el año 80 con Ignacio de Antioquía, Japey, a modo vea tú ya le coma la separación definitiva, ya con el concilio de Nicea 325 y demás. Bebé tú ya de topama estructurado y temo ahí. Y después todos los concilios. Ya sabes que todos eran obispo católico, cristiano católico. Ella viene oña oponer viene no iría a favor de cuera oña muña oye perseguir. Porque oye subí dividí para allí ahí vive. Siempre fue ese el problema. Añandego la yeya poseago anga ya a la escritura. Vamos a la raíz de nuestra fe. El Mesías, su mensaje y la forma que aceptaban el mensaje o cumplir o vivir con la primera congregación del Mesías que se llamaban los nazarenos. Ahora, de Moisés no de congregación era de Moisés tan de Gutahay. Pero además de nada de componer de ella pues no la vos podés en griego puedes poner congregación cristiana, ya por la ella fue el Mesías, después hay problema. Ya para mí no hay ningún problema eso, o sea, no voy a entrar en esos detalles. De registrarse, ahí se registra la de congregación era. A la de religión. Pero donde ya poníamos la Mesías, donde seguíamos los pasos de esta primera congregación hasta donde se puede. Y está nuestra posibilidad, pues, de seguir para allí, estando en la paso de la iglesia católica, apostólica, cristiana, romana. Seguir siendo católico, ese papá, cristiano católico, aunque vos te decís, soy evangélico. Bueno, la iglesia católica, apostólica, romana también es evangélica. Porque ellos dicen que predican también la verdad, la palabra. O sea, cuidado con esto. Gendia huesa. Hay otro documento. Vean, que te ale. Ale, para mí también. Curiosamente, hay muy poca mención de la palabra cristiano en la Biblia. Se encuentra 3 menciones. Bueno, Hechos 11:26, Hechos 26:28, 1 Pedro 4:16. Pero son una traducción tardía, ya que hay ya que los que creyeron en el Mesías formaron la congregación de los creyentes en el Mesías. Dubaina pesas eran pesas muy eran y 26-28 Hechos 26-28 a 1 Pedro 4:16. Probablemente pesas o traducían a Curijibe. Creyentes en el Mesías. La comunidad de los creyentes en el Mesías. Hay una mención en Hechos 4:32 en la Septuaginta griega siglo II, donde usa el término congregación del Mesías. Bueno, ya es agua. Hechos 4:32. Esa mi ve algo se hará coinago Septuaginta. Hechos 4:32, veo ahí por lo menos, pero en la Septuaginta griega. Va, esa un bebé 32 y la comunidad de los que habían creído, había esa, la comunidad de los que habían creído en el Mesías, obviamente allá. Había de coti referencia a la esa pa oñana que realmente era hecho 26-28, por poco me persuades para hacer de los creyentes de la comunidad del Mesías y Anacurí.
primera de Pedro por lo menos ya no pesa y cuida. Como dicho de cristiano y Dios transforma. Pero este está en la escana versión. No en todas las versiones está ahí ya. Bueno, y congregación o eclesía vendría a tener el mismo significado. Bueno, vayan ella explica para Maguri. El hecho de que en el Nuevo Testamento aparezca la palabra iglesia ahí, o congregación no es justificativo para decir que los primeros seguidores del Mesías eran cristianos. Hame otra respuesta lo está. Pues heavy pero cuando será. O sea que si hubo reuniones en las congregaciones ahí, en las congregaciones del Mesías o iglesia, lo mismo. Eso no quiere decir que estas reuniones eran cristianas, sino de los primeros seguidores del Mesías, de la congregación creyente en el Mesías o de los nazarenos creyentes en el Mesías reunidos, según Hechos 24:5. Anilla confunditi, pea cierto, pea importante, pea documento ese, pea yaikua. Anilla confunditi, ya topas a ver palabra cristiana, ya topas a ver la iglesia, o ya topas a ver la palabra iglesia, perdón. Iglesia no toparon de Biblia, upande y sé que todo el mundo era cristiano. O sea, es un término que quiere decir congregación, refiriéndose a los creyentes en el Mesías de los primeros siglos, que no eran cristianos, dicho sea de paso. Ay, tema digo, papea, sea, allá cortama, vos este y mango a explicar, oye, rayas para mañana de disco. A ver, otra pregunta. Y pean la que te leande. Las reuniones no eran en iglesias cristianas, entonces, hey, y no ese papá. Eso está sin no existir el cristianismo. Pensana. Motivo y otro es ya ese Pablo, entonces con Pablo más velajo perseguir la no existir la cristiano. Entonces, pero está mal escrito allí. Bueno, Pablo, cuando se fue a Minas Zeland de versículo gris, ego joda Damasco, ve. Cuando él se va en Damasco, él no se va a perseguir a los cristianos, a una congregación cristiana, a los cristianos no existir. Él se va a perseguir a un grupo judío creyentes en el Mesías. Él se va a perseguir a la congregación nazarena creyente en el Mesías. Grupo judío pellico, ¿cuál los va a perseguir? Judíos que creían en el Mesías. Esos eran los primeros que empezaban. Apenas han jota convertida en la diáspora, jota predicain. Pero para otra, me esta me potapia anotar, vea. Pues no llamó poco porque ¿entendés, agua? No eran en iglesias cristianas, hermano o hermana. No eran, eran en las reuniones, en cuanto a las reuniones, oye, ya puedo que esta vez sinagoga. Oye, ya puede que la un lugar apartado era templo cristiano, ¿ves? No, eso no existía. El templo, un solo templo existía en Israel. Oye, opa. Es más, en la Biblia en ninguna parte no se nos ordena levantar templos en toda parte. Solamente el Padre ordenó un solo lugar para levantar el templo a su nombre. Apenas por orden llevamos un templo en la diáspora o fuera de Israel. Lo mitad de mapa es cuestión de la. Además, la Iglesia Católica inventó toda esa cosa. Capilla, templos, bueno, jaupea, en la evangélico, que era ahí, templito, baiteo, paivirei. Bueno, pero ese no es que ya existía, no es que Pablo y eso se reunían en templos cristianos, al decir iglesias, y estamos hablando de una congregación, no estamos hablando de un edificio, a ni pe confundí, pea. Entonces, las reuniones eran grupos que creían en el Mesías, ella cristiano porque el cristianismo no es fundado por una pomba, sino que eran congregaciones creyentes en el Mesías de los nazarenos, Hechos 24:5, la jera. Bueno, tampoco no doy puru y la templo mía porque Pablo mía no hay caso como ande de templo mo porque hoy cual mandamiento pero no de orden llamo a templo pai. Sino en sinagogas. Han cocuebeja ecuri a mí me permití referencia güey porque algunos dice hay referencia de que también se reunían en las casas, sí, sinagoga y casas, pero esas casas eran de los hermanos que ya congregaban en la sinagoga, japeo y cola sununú, la sinagoga, ¿ve?
ya acepta hermano, porque en la sinagoga la orovía cual Mesías hoy la orovía y pues habían judíos que no creían y judíos que creían y habían gentiles que creían y había gentiles que no creían. Hoy con la división en la sinagoga. Entonces, vamos hoy con la reunión, no hay cobe sinagoga de tal ciudad, pero sí, oye, ya por fulano roga, en la casa de fulano, que pertenecía a la sinagoga, pero que ahí aceptó al Mesías y ahora se hace en su casa. Pero también con versículos ese papá. A Peco ya se ya comentar algunos puntos de estos versículos. Mientras estudia mi jamás. Hechos 9, 19, 20. Hechos 3, 5. Esto viene estos son documentos bíblicos, papá. Ane tu maíz refutas. Ane tu maíz no, falso. Algo historia ya para ella que no está en la Biblia. Hechos 9, 19, 20. Hechos 13, 5. Hechos 13, 14. Hechos 13, 42, 44. Mucha atención en estos versículos. Hechos 14, 1. Hechos 16, 13. Hechos 17, 1. Hechos 17, 10, 11 con versículos clave. Con eso ya comentan algunos que otros versículos va a cual con sinagoga. Cato maisha ya recobeti más ya recobeti más acercamiento a esos tiempos mo poñer reunir va para lo igual con mi lugar. Jamás más para lo reunir pues jamás pe va. Oíme va. Bueno, ay. Por fin, ya se ve algo una abre marcata, abre más pitata, si no pata, abre la se vea voy a explicar también con algo. Lo que pasa es que me vuelven a hacer más preguntas o surgen más preguntas otra vez. A veces diga tú, ahí ya responde para un día. De acá tú y petamante. Bueno, no, ya es cata y me buscar los documentos ahora con cita bíblica ya es más todavía si me dicen se tu agenda mía ya con los cata hoy de vuelve. Moigo ya putar, a ver, ya es a mí, primera de Corintios 3, 4, bien. Bueno, problema de división congregacional, hablando de divisiones, ya se refleja también en la congregación de los corintios, creyentes en el Mesías. Algunas divisiones por seguir a Pablo o a algunos otros líderes. O había otro problema más profundo que no solamente involucraba a seguir a hombres. O si se tiene algún registro de que el problema también era doctrinal. Bueno, 1 Corintios 3, 4, 5, ya estudiaron, bueno, hay que mirar. Si era para doctrinal o era por seguir a hombre. Primera de Corintios 3, 4, 5. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. ¿No soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor y Reina Valera. Entonces, porque diciendo, Reina Valera ya leemos. Porque oíje ia, seco añetejape jae Pablo rembiboe, ja magmaba katuhei sekatu jae Apolo rembiboe. Da jae pico pechamo pe oñepyrũramo'ã jeroviapýpe ha peikóva hína ku umi ndoroviaietéicha ñande Mesíaspe, a nuestro Mesías. Bueno. No sois carnales, Mápico jae ku Pablo, ba'e apohápico jae ku Apolo, áningo jae kuimba'e jevalejante, magmavarupi peg̃uahẽ jeroviápe, según cada uno pe ome'ẽ ñanderuete upe capacidad. Bueno. Entonces, no, hermano, no encontramos acá indicios de que haya problemas doctrinales todavía en este punto, en este contexto de Primera de Corintios 3, 4 y 5. El problema, lo que sucede acá, hubo división porque cada uno como Botuzabela y líder.
porque sabemos que Pablo y Apolo estaban en la misma línea, o sea, Apolo no va a venir a enseñar otra cosa. Apolo fue enseñado también por Priscila y Aquila, que eran discípulos de Pablo ahí. O sea, no creo que hayan sido Apolo, hubo otro Haisha, Pablo, otro Haisha, Priscila, Aquila, otro Haisha. No, es el tema. No es doctrinal. Acá el problema está cada uno famoso, hombo tu Chabela y líderes. Ha Pablo y yo cuando la épico la Pablo y ya. Ha épico la Apolo, o sea, orego servidor, ente orego orerune oremo y la ministerio de Catujanguay pero vía de acuerdo a la de capacidad. Guatamina, de acuerdo a la de capacidad, entonces ya lo voy a dar ahí, de acuerdo a la de capacidad, amigo, ya entender las cosas. O incontende beta, pues capacidad, veñan de vi, la pi pucu, se porte en la buquichoto lendo a vende, oye, imagínate. Pero Pablo de Iri no sé, va con la bella, no, a ni que pepe nada, por a ni que peje en duty supe, a ni que peje seguir supe, o sea, no vemos eso en la visión de Pablo, esa, ya que algunos, bueno, ya seguían a Pablo vende, ya seguían a Pablo vende, a Pablo uje, y no, tranquilo, pape ya podi, o sea, Apolo uno, o sea, ayuno, porque pe ya topata y na moto, ve que Pablo Peoñejo y Apolo Peoñejo y Pablo, ¿verdad? También a la ya con problema con tuya y moira. Famoso ñe o hubo ti pastor ha ti roe ti ha de coi qua pastor Emilio sa aquí choprita che baro anga u pastor Emilio eso de coi qua pastor Sergio sa esa qué baro aloita a pea y ese problema es na ame milenario. O sea, es una muy maldita costumbre de la ñeñe muy por hacerla algunos de la ñeñe la otro líder. Para mí, apóyalo. No, si vos tenés diferencia con algún líder, no te gusta, o fallá, o ya vi la escritura, bueno, ese es el momento cuando ese líder está ahí en el púlpito o enfrente, Pepe de encarar respetuosamente, refutar respetuosamente, más bien de neremos hecho en Baebeja o otro líder, de cuál fulano sultano de tal, qué desastre, que bla, 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 o sea, a murmuración. O sea, ¿para qué vivo tener la Biblia? Más bien de coger o Biblia de povela o predicar o ya pi otro lado de aquí. Ahí lloró aquí, de renegaron aquí, hermano, pastor, disculpe. Luego eres pecha, a ver, ahorita cosa con Biblia. Catupi ya aclara mi pedazo, un mago, ve y equivoca y Catuya ya pudo, sí se puede. Eso no es falta de respeto al líder, sino es también tener apoyarle también al líder en ese sentido. Oye, equivocarnos, o aprender pendiente, pues para nada, hoy. Shai ya sabe en carne propia, de congregación, pelando, usted es la pastor principal de la corrección. Se fuese curioso y te hija, ponando te hija, no es le estribo hija, oye, contra de si paveri. Ando usted yo, pero prohibirse. Van y apoya va falta de respeto al líder en aquí India. A el predicado ya pata ya aquí India, pues ella retirado, pues. No, se la pesa, sabe, no le gusta. Va, está, cuando ponemos ya hablan de Biblia, y mandé la versículo, pero la Biblia explicamos ahí una cosa, o sea, oye, era el mismo versículo y otra cosa, ajá, hay conveniencia, ve. O manipular la palabra. O pecho, ese papá querido, ya, ya, lliuré las palabras a permiso, pastor. A ver, y tal cosa, son ahí, y para eso es la congregación, para aprender, para debatir, para redarguir, para corregirnos en la palabra. Ya ya aprende jamás. Ya hay un impone jamás de doctrina o pensamiento o ideología. Ideología. No, o sea, emane, a nivel pesa. Ya, dale, mine con comentario y allá para esta investigación respecto con 3, 4, 5, ya terminamos. Vemos aquí que la división congregacional por seguir a hombre es una obra carnal. Hey. ¿Por qué? Porque desagrada a Yahweh y es una tendencia mundana. Los mundanos en ese tiempo ensalzaban a sus predicadores filósofos, engrandecían y se sentían orgullosos de ser discípulos de tal o cual predicador filósofo. Esa tendencia se quiso meter dentro de la congregación del Mesías, pero Pablo lo corta inmediatamente, dando a entender de que aquí no hay grandeza
del que predica, sino del que mandó a predicar. Bueno, excelente. No hay grandeza del que predica ese papá. Ay, mira, hermano Emilio, será ocupado, chivipacho y la cambu y curún de moi. O bucho rojo, yo orgulloso y te hija. No, el importante acá es a quién predica, hermano Emilio. Más veces a predicar. Más veces han botuchado esa predicación. Si coño botuchado, digo, han botuchado al Todopoderoso y palabra o al Mesías. Seiko la añetea, tico amo añete la palabra, tico la ceja a la ambobalea. Cuidado con eso. O sea, esto va para los líderes. Va para los líderes. Bueno, entonces, por lo menos con AB, la división congregacional entonces era por tener tendencias allá, como los mundanos. Apóstol Pablo, ya seguita Apóstol Pablo y gusto ve, no, Apolo y ahí calidad, no veamos, no. Cuidado con eso. Allá ya me eman que te explicación, va ya pongan año de gustar y nos atea o ya bueno la líder cuera, va ya ponga. Anila ya ana hace con hermano cuera Corintio guape algunos ñeta ina Pablo ve Apolo poñeta Pablo reina moto ve ya topata ina upea. O en palibro de vaina. El mensaje para una fe auténtica, escuchar a los líderes como a servidores, ese era el objetivo. Pablo hace ver a la congregación que hay que escuchar a los líderes como a servidores por medio del cual el Padre se sirve para hacer llegar el mensaje para una fe auténtica que cada uno debe alcanzar según el Padre concedió a cada uno. O sea, Pablo va a y ojo ese. Y si después va a hablar de jerarquía, seguramente lo va a hacer respetuosamente, no ya como hay en una forma orgullosa, se la manda pa, se inhala, super, se la se unción. O explicaron mío, o explicar también respetuosamente, no están entendiendo. Así es que quiere hablar de jerarquía, ya esa página o aparecer página a mutuo. Y bueno, ya es a mí, vaya topa, a ver, ya no, a ver, ya. Primera de Corintios capítulo 3, verso 5, digo. Verso 4. Porque aquí preguntas a pearse la jata. La explica para hay anda y puta y la ipucuete y la ñan de audio fue 40 minutos entre vengo y gusto y nape ya hipojima algunos y hipojite la audio. Pues a veces y el término yo planté Apolo regó, ¿qué significa? Y papá, oye, ¿qué mará tres? Y Shami tres, pues, ¿qué es Apolo? ¿Y qué es Shaul? Son para 5. Yo planté y Apolo, bueno, 6. Versículo 6. Sí, amuite al versículo. Así que ni el que planta es algo 7. El que planta y el que riega son una. Bueno, esa. Y poco ida, hermano. A responder también las preguntas, pero hay potasio en tu con él. Y aquí está entonces a partir del versículo 6 al 8. Hoy nos vio a ver preguntas pendientes acerca de antecedentes históricos. Ama pasa. Me explicata. Mañana con a versículo allí íbamos a saber referente a dónde eran las reuniones. Pues pensé de la duda, hermano. Ya estudié por Najama, pega con Corintio, porque pego hasta Shivango, pavejo ese día algunos. Algunos y oye retirar. Oye ofender. Pero si no hay que hacer, esta es la verdad, ni ofender, ya. En se ha inventado con aves en Doom, esa es la evidencia, o con los documentos, inclusive se ha enviado los documentos. O no aguantan la verdad, a pender por sí, otras cosas, pues si no hay que vender por sí, algunos ya retiran y por si no hay que hacer, ven, va a ver a 11 más. Eso queda mal también, en algunos grupos de estudio. Hay que saber entender la verdad, hay que saber asimilar la verdad. Pues algo peor, y por oración, y revelar la verdad, que se revele la escritura, y revelamos a tu, y pues si palomita, va y golpea. Así es que pelee un mío mi versículo para analizar, pero como preguntas y ya piñan de a ver ya responder taco programa, porque si no tú ya respondes también en los grupos, todo lo referente a la duda que están teniendo. O sea, veo que gran parte de los hermanos están saliendo de la duda, pero hay un grupo que todavía están con sus preguntas. Quizás
hoy ya segura pona semba, el hoy cuamba, y a veces imba, el hoy cuamba, el arroya pota algo anga. Y bueno, conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Es orar, hermano. Es incorporar la verdad a la congregación, es muy la congregación, era muy seja, pero donde ella ponga la verdad, es practicar la verdad. Bueno, mañana vamos a explicar esta cuestión. Hecho 13, aplicar también desde el 42 al 45, pero mañana. No te vayas a preocupar, mañana vamos a arrancar con eso. Oye, mamá. Con eno, y tu payita para comprar más jerajina, beca, ay, jaturalo, hermano, que era shalom, bendiciones, hasta mañana, mande. Belleza mi sereta, catuete y peyucule, toriyaku apoa, o apelleco emami, ñande ñara oiko guatal, hay pues por ello ella, eta y temba epona, hay pues por ello ella, eta y temba epona, se para guaira sahana, dai poni se le mamode, se para guaire bejae, roja el cubecada corre, se para guaira sahana, dai poni se le mamode, se para guaire bejae, roja el cubecada.